Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para tu repaso el sábado de escuela sabática con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Estamos en el momento final. Hemos llegado al final de este trimestre, pero no al final del podcast. ¡Eso! Qué felicidad encontrarnos con ustedes nuevamente. Otra semana más de estudio de escuela sabática. Qué rico estudiar este folleto, ha estado bonito. Ya viene el próximo. Vamos a seguir con podcast. La idea es que se suban a las plataformas de Spotify, así que los van a poder tener ahí ya para este próximo trimestre. Ahora estamos inseguros, no sabemos si va a venir el código QR en el folleto, no les voy a mentir. Pero pueden descargar todo este material en Ministerio Joven Chile o se comparten las plataformas de Jóvenes Adventistas Oficial, también de Inter Adventista, me parece que se llama, la Interamericana, los de Argentina y Chile en general comparten este material, así que para que puedan encontrarlo, buscarlo, perdón, están hablando, pero estamos contentos de estar participando nuevamente con ustedes. Es un gusto estudiar con ustedes, así que vamos a darle ya a empezar con este nuevo folleto. Titi, los avisos. Claro. Los avisos para este podcast es, primero, aplaudir a la gente que organizó el congreso, Mati. ¡No! Un aplauso. Demasiado genial todo. Vi un video al final que quedó precioso. Sí, impresionante, me gustó mucho. Muy lindo, de verdad, muy lindo. Un aplauso a todos. Y no olviden, por favor, no olviden suscribirse al nuevo folleto de Escuela Sabática, que queremos seguir compartiendo esto con ustedes y que ustedes estén estudiando el folleto paralelamente. Y también recordar que este sábado es el pretrimestral para los maestros, así que estén atentos y que puedan participar de esto. Esos son los avisos, Mati. Bien, vamos a empezar entonces de lleno. El próximo folleto se llama La batalla por la mente. Pero Mati, eso yo lo iba a decir al fin. Ya, pero igual, un spoiler, estoy dando un spoiler. Así que vamos a partir con la lección de esta semana. ¿Cómo se llama la lección de esta semana, Titi? Completamente todo. Completamente todo, ya. La culmine. Está bien bonita. Sí, se puso bien profunda al final, pero me gusta. Me gusta mucho la cristología, así que estoy contento con la lección. Titi. Igual estoy súper feliz con la lección. Como estamos terminando este folleto, vamos a recapitular un poco todo el proceso que hemos pasado, Mati. Primero, pasamos por los instrumentos del discipulado. ¿Te acuerdas que pasamos primero por los instrumentos del discipulado, después por el poder del discipulado, que ahí teníamos la oración, teníamos el estudio de la Biblia? Después pasamos con el proceso del discipulado y ahí es cuando hablamos sobre la siembra, sobre la cosecha, sobre mantener la cosecha, sobre muchas cosas. Después pasamos al negar al yo y ahora pasamos a reconocer que Cristo lo es completamente todo, como lo dice nuestra lección. Así que vamos a darle, pues, Mati. Primero vamos con los datos curiosos que en este podcast los tiene el Mati. Bueno, más que los datos curiosos, vamos a denominarlo los datos de alto impacto. Que esta semana son de alto impacto. Vamos a hablar de las 100 personas, el ranking de las 100 personas más influyentes en la historia. Vamos a decir 6 nomás. Es un libro escrito por Michael Hart, es bien antiguo, ya es como no es tan antiguo, pero es de los 80. Y este libro, él, por criterio propio, pone a las personas más influyentes en una lista. Obviamente él investiga, él lee, porque ¿de dónde va a sacar 100 nombres? O sea, el hombre lo estudió. Pero llega a la conclusión y quiero leer los primeros 6, ¿ya? Y que podemos hacerle un análisis súper interesante en esta lista, ¿ya? Yo tengo mis opiniones, mi reserva. Vamos a leer, ¿ya? En el 6º lugar, según este personaje, que se apellida Hart, es el personaje más influyente, es Pablo, el escritor bíblico, el discípulo de Cristo.
Pablo, un cristiano. Interesante, en el sexto lugar. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo, un hombre hasta el día de hoy muy influyente. Se cita en todos lados, en películas, en libros, se sigue escribiendo libros de él, de sus cartas, de todo lo que hizo y hasta dónde llegó en la historia. También, en quinto lugar, está Confucio. Es muy raro su nombre, es como que uno se confunde, no sabe si es Confucio, pero este hombre es el padre del confucianismo. Mira, nunca me lo hubiera imaginado. La filosofía oriental. Muy influyente. Se cree que uno de los mayores sabios de la historia. En cuarto lugar está Buda. Buda es una persona sumamente venerada hoy día en el mundo oriental. Todavía se le hacen estatuas. Hay distintos tipos de Buda. Es como muy católico, porque tienen así como el Buda de la, no sé, así como San Expedito, que supongo que San Expedito el que todo anda rápido, por eso dicen que las cosas andan expeditas. Tienen el Buda Expedito, una cosa así. Tienen el Buda de los sueños, el Buda de la riqueza, así, un montón de Buda como santos, así, como beatificados. Ya, Buda es uno de los más influyentes porque es como el padre de una de las tres religiones mundiales, porque hay tres religiones, a lo más una cuarta, pero se engloban tres, ya, que es el budismo, el mundo musulmán, que es del mundo árabe, y el cristianismo. Y en tercer lugar, miren lo interesante de este ranking, en tercer lugar está Jesús. Mira, esta opinión no la compartimos. No, bueno, digamos que es otro padre de otra de las grandes tres religiones del mundo, ya, porque muchos dicen que está el budismo, el shintoísmo, que es otra gran religión en el mundo oriental asiático, y el mundo musulmán, digámoslo, la creencia del islam o el mundo islam. Mati, digo que nosotros no pensamos que Jesús debería estar en el tercer lugar. Ya no vamos a comentar porque debería estar en el primer. Pero veamos, sigamos leyendo, ¿ya? Pero ahí está Jesús, el padre del cristianismo, que es como la gran religión del mundo occidental, que es donde vivimos nosotros, ¿ya? Y en segundo lugar está Newton. Isaac Newton, no el cantante, Isaac Newton, el padre de la física moderna. Y es yo creo que es uno de los más influyentes. Incluso es interesante que Newton era cristiano. Más o menos el 80% de lo que él escribe es teología, solo que él se hace famoso por su física. Se le culpa un montón, o sea, se dice como que él era de estos que mezclan, ¿cómo se llaman? Los que mezclaban antes, los alquimistas, se creían. Incluso se hizo una película como entre comillas biográfica que se llama El último mago, algo así. Newton era cristiano. A mí me encanta Isaac Newton. En segundo lugar, ¿ya? Y en primer lugar está Mahoma, o sea, el padre de esta tercera religión que nosotros creemos que es la religión más grande del mundo y está en primer lugar. Ahora, es interesante que Jesús está en su tercer lugar. No debería, nosotros casi bajamos 23, pero es importante igual decir que Michael Hart, él reconoce que esto es bajo su criterio. O sea, él cree como por influencia. Entonces yo creo que él, al sacar el cálculo obviamente de la población musulmán, de la población que cree en el Islam, es mucho mayor porque la gran parte del mundo de personas se concentra en este lugar que nosotros conocemos como la ventana de 40, donde está el mundo asiático oriental, Arabia Saudita y el norte de África. Entonces, claro, en cantidad hoy día pueden haber muchos más, pero en relación digamos, de lo que afecta o lo que influye, Jesucristo obviamente es mucho más importante. Trascendente. Porque incluso Mahoma es afectado por Jesucristo. El Corán, mira, esto es un dato de alto impacto, les dije. En el Corán se nombra más a Jesucristo que a Mahoma. ¿Lo sabías? Jesucristo tiene, por lo menos históricamente, hablando de su encarnación, porque nosotros entendemos que Jesucristo se habla en toda la Biblia, o sea, por lo menos todo el judaísmo y cristianismo es alguien que sigue a Cristo, solo que unos lo hacen consciente y los otros lo hacían inconsciente sin saberlo. Jesucristo tiene su historia de por lo menos unos 600 años antes de Mahoma. ¿Se entiende? Entonces, claro, si tú sacas la suma de quizás los seguidores que tiene en su momento en el contemporáneo de Hart, quizás eran más, pero tenéis que pensar que el hombre Jesucristo influenció muchos más años a mucha más gente. Ahora me van a decir, sí, pero el cristianismo se impuso en el mundo occidental, se impuso, ¿ya? Pero me van a decir que los musulmanes, ellos se convierten al Islam, todos. Ellos son musulmanes por cultura, por herencia.
que es lo que en la entre comillas igual le pasa mucho al cristiano. Entonces, creemos que en primer lugar debería estar Jesucristo, y estos son como según él, los primeros 6. Lindo igual que en los primeros 6, 3 son cristianos. O sea, 3 son por lo menos, bueno, 2 seguidores de Cristo y uno es Cristo, así que, y otro influenciado por Cristo. Esto lo tengo que decir, lo más importante es que por lo menos de esos 6, el único que está vivo es Jesús. Amén, ¿no? Amén. Y otro dato quizás para aprovechar, porque vamos a hablar de Colosenses ahora, o lo digo en el... Ándate. No. Hablemos, bueno, después cuando hablemos de la iglesia antiquilla y todo eso. Vamos a comentar el texto bíblico. Titi, ¿cómo te fue? Esta es la sección Analiza. Titi, ¿cómo te fue a ti en la sección Analiza? ¿Cómo te fue con el versículo del capítulo Colosenses 1, el versículo del 9 al 20? Mati, yo tengo destacado todo un parrafito acá que es precioso, que me encanta, lo encuentro demasiado lindo. Aquí lo tengo marcadito con rosado porque es mi color favorito. Dice el título: Cristo, el gran creador. Me encanta porque, bueno, ahí lo vayas a ver, déjame leértelo. Claro. Dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Amén. Me encanta. El canto del primer capítulo. Si te das cuenta, es muy profundo, como el versículo que leímos la semana pasada, de Filipenses 2, del 5 al 11. También hace lo mismo, exalta a Jesucristo, a su peculiaridad de ser un hombre y ser Dios. Exacto. ¿Algo que te gustaría comentar? No, que lo exalta como creador, me encanta. Es un himno cristocéntrico, como dice el folleto. Lo que se llama sílabos, de repente le dicen. Bonito, ¿no? Sí. ¿Y tú, Mati? Yo, el mismo, no te voy a copiar, pero es el mismo. En realidad es del 15 al 17. Que dice, del 15 al 17 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, pero el 17 particularmente me toca harto, ¿ya? Porque, bueno, dice... Por ejemplo, él es el creador de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean principados, potestades, dominios. Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y el 17, bueno, en algunas traducciones dice así, textual. Todas las cosas por medio de él existen, y dice algo, una palabra, subsisten. ¿Ya? Que la subsisten, porque la existencia, eso es filosófico, ¿ya? Pero la existencia viene de Jesús. O sea, cuando siempre se habla de la ontología en la filosofía, todos intentan buscar como la respuesta de lo que es el ser, ¿cierto? Ya, la Biblia explica que la existencia viene de Cristo, ¿ya? Todo lo que significa existencia viene de Cristo. Ahora, lo más interesante para mí, o que me toca el corazón, es que dice que la subsistencia le pertenece a Cristo. O sea, que las cosas subsisten porque Cristo existe, ¿ya? Entonces, aquí voy con esto, que cuando Jesucristo se juega su existencia en la cruz, cuando Jesucristo se juega su vida, porque usted sabe que Jesucristo se juega, él no batalla con la muerte que nosotros batallamos, él batalla con la segunda muerte, que es la muerte eterna. Entonces, cuando Jesucristo batalla con esto, entendemos de que Dios no se juega solo como a un ser, es como que no podemos decir, Dios se jugó a un ser de la Trinidad para salvarnos a todos. Dios se lo jugó todo, solo porque una persona se salvara. O sea, era todo o nada. Así funcionaba para Dios. O se salvan todos, era como que todo por todo. Entonces me gusta mucho pensar eso, que como que en Jesucristo pertenece la subsistencia de las cosas. Si no está Jesucristo, las cosas no existirían y dejarían de existir. Esa es la subsistencia. Entonces eso es como lo que quería resaltar de Colosenses 1:17, que es maravilloso, que es precioso. Y también quiero hacer otro alcance. Ya este es como un alcance más teológico. Dale nomás. Pero vale la pena. Pablo, una de las 6 personas más influyentes de la historia, escribe, ustedes saben que cuando uno lee, por ejemplo, cuando uno lee el libro, uno siempre ve como, más que un sello, forma, ¿no? Como que uno dice, esta persona siempre hace esto. O siempre cuando, por ejemplo, Jan Van Jan, a mí me gusta Jan Van Jan, él escribe la misma historia de distintas formas. Bueno, ya no, pero me gustaba mucho Jack London. Y Jack London hace lo mismo que Jan Van Jan, escribe la misma historia de distintas formas, con distintos objetos. Como los hermanos Kendrick.
Explícate un poquito. Porque ellos hacen películas cristianas, pero... Que es la Sherwood Films. Sí, siempre tienen como la misma estructura. Claro, para los que no conocen, los hermanos Kendrick son los que hacen A Prueba de Fuego, Enfrentando Gigantes. Todas las películas tienen la misma estructura, pero son distintas historias. Exacto. Y son todas preciosas. Bueno, Pablo como que tiene un patrón, ¿no? Que este patrón, quiero explicarlo un poquito, voy a dar las citas para que se entienda. Por ejemplo, en Romanos, el Romano uno empieza leyendo que él habla de la conversión de que él es apóstol y de la justificación por la fe. Que es lo que finalmente convierte al hombre, ¿no? Que es como, yo siempre lo escribo como el soneto más romántico entre Dios y el hombre, que sea. Perdón, no que sé yo. El soneto más romántico entre el Señor y el hombre. Entonces, esto él lo plantea en el libro Romano hasta el capítulo 12. Después del capítulo 12 ocupa frases así como, por lo tanto, entonces pues, qué sé yo. Y cambia a hablar como a la madurez. Entonces, dice, entonces ahora somos el culto racional. Y mira, y este formato de presentar a Jesucristo y la justificación por la fe y la salvación lo hace en casi todos los escritos que él tiene. Por ejemplo, en Colosenses. Lo vamos a decir al final, pero mira, si tú estudias Hebreos hace lo mismo. Y usted me va a decir, oye, pero estás forzando, Matías, estás sacando donde... Si tú lees Hebreos 6.1, él dice, y ahora dejando estas cosas básicas o las creencias básicas acerca de Cristo. ¿Y de qué habla Hebreos del 1 al 6? Que Jesucristo, Hebreos 1, que Jesucristo es Dios, creador. Dice textual, como lo leímos ahora, Colosenses 1. Textual que Jesucristo es Dios y creador. Hebreos 2 habla de la naturaleza humana de Jesucristo. Hebreos 3, 4 después habla de la paz en Jesucristo. Habla de Jesucristo como sumo sacerdote, Jesucristo como sacrificio, como Adán, como un segundo Adán. Entonces, después de hablar de todas estas cosas que él dice en Hebreos 6.1, que son básicas, él dice, después de dejar, mira lo que dice, me encanta Hebreos 6.1, dejando todas estas cosas como dice así como las creencias básicas. En la segunda parte del verso dice, pasemos ahora pues a la madurez. Y esta fórmula la ocupa en Romanos, del 1 al 12 y del 12 al final, Hebreos 1 del 1 al 6, Hebreos hasta el capítulo 6, Filipenses, ¿se acuerdan que leímos la semana pasada Filipenses? Filipenses 1, capítulo 1, capítulo 2, hace lo mismo. ¿Se acuerdan que leímos? Porque al principio que habla Filipenses. Ya pues este mismo sentir que también en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser como Dios, lo que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo. Habla de Jesucristo, de la conversión a Jesucristo, la gracia. Y en el capítulo 2, como en el verso 15, 16, no, en el 15 más o menos. Filipenses 3.1, dice, por lo tanto, y cambia la metodología y empieza a hablar de la madurez. Cómo hay que comportarse, qué es lo que podríamos hacer, le agradezco estas cosas, pero solucionemos los problemas. Y hace lo mismo en Colosenses. En Colosenses primero habla de, agradece, él siempre da el saludo, después habla de Cristo y da este sílabo lindo, este canto. Habla de la conversión en Jesucristo, que lo que todos deberíamos entender, básico, como creyentes cristianos. Y en el capítulo 2, versículo 16, también dice por lo tanto. Y empieza a hablar de las otras cosas, ¿no? De lo que deberían hacer los colosenses. Y bueno, yo ni siquiera conocía a los colosenses, pero sabía como cuáles eran los problemas que enfrentaban. Entonces, quería como llamar a la atención a las personas, o que el Espíritu Santo llama la atención a las personas las que leen a Pablo, que le están leyendo Colosenses esta semana, que entiendan que Pablo siempre va a encontrar como algo básico en la creencia de un cristiano, de que Jesucristo es Dios, hombre, y es tu Salvador, tu Rey, tu Creador. Todos esos factores de Jesucristo, que nosotros deberíamos tenerlo como piso de creyente. Entonces, cuando tú entiendes estas cosas como piso, vive estas cosas como piso de creyente. Porque si tú crees, por ejemplo, que Jesús es tu Dios, entonces no hay nada superior a Jesucristo en tu vida. Si crees que Jesucristo sí es hombre, entonces entiende que Jesucristo es tu Salvador. Porque si es hombre por ti, para salvarte, para morir por ti, en vez de que tú mueras. Tercero, si crees que Jesucristo es tu creador, entiendes que todas las cosas existentes le pertenecen a Él, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas son para Pablo básicas, y viene entonces todo lo otro que es lo que tiene que ver con la conversión. Y eso es lo que nos enfrentamos ahora en Colosenses, de la supremacía de Cristo, que es lo mismo que pasaba en Filipenses. Eso, hablé mucho. Tranquilo, sí, para eso te tenemos acá. Bueno, continuando, vamos a resaltar el paralelismo que tenía la lección con la Torre de Babel y el Pentecostés, que decía que en Hechos 2 se unificaban los idiomas
Y en la Torre de Babel pasa como todo lo contrario. Como que primero los idiomas como que lo restauran, ¿eh? Bien bonito el paralelo. Sí, muy lindo. Babel se divide, en hechos se vuelve a unir. Exacto, muy lindo. De verdad, me gustó mucho el paralelismo que hicieron. Más encima, como que tenían muchas cosas en común, no era solamente eso. Que habían 3 personajes. Exacto, sí. Claro. Continuando, vamos a hacer algo que no habíamos hecho hace rato, Mati, que es la parte de la anécdota. Yo sé que tendría un lindo testimonio para contarnos. Sé que has hablado mucho, pero toma un poco de agua y continúa. Sí, la anécdota, de verdad, hace rato que no contamos anécdotas, que es necesario igual que la gente lo haga, porque tiene que ver con el practica, con la parte del folleto que habla que tenemos que aplicar esto en nuestra vida, o cómo lo hemos aplicado en nuestra vida, que deberían hacerlo todos ustedes en su resumen el sábado con sus jóvenes. Entonces voy a contar un poquito de mi testimonio. Yo no hemos contado mucho de nosotros. Ya hablamos la otra vez como que nos entrevistamos, dijimos nuestros datos, pero no hemos contado como nuestra historia. Bueno, con la Titi somos hermanas. La Titi es menor, nos llevamos por 12 años. Y la Titi, cuando yo llegué a la iglesia, la Titi ya era de la iglesia. O sea, mi mamá y mi hermana fueron hace años a la iglesia. Incluso mi hermanita, la Titi, como que estuvo siempre desde pequeñita en la iglesia. Yo no, yo tengo una historia. Mi historia es que yo era metalero, pero no solo era metalero, sino que para mí la música era un dios. Yo tocaba en una banda de metal y vivía como la vida del metalero, ¿no? La vida de la fiesta, la vida de la bohemia, la vida violenta, la vida de los vicios, qué sé yo. Y antes de convertirme al cristianismo, me acuerdo que mi mamá empieza a tomar estudios bíblicos con el anciano de la iglesia, un hermano que queremos mucho, Marco Morales. Si escucha el podcast, un saludo para él. Y un sábado yo, pasé una crisis como existencial a los 19 años. Y me acuerdo que estaba un fin de semana en la casa. Para mí era muy extraño estar en la casa. Y estaba en la casa y el tío Marco me dice, bueno, yo le digo tío, el tío Marco me dice, ¿por qué no se sienta y estudia la Biblia con nosotros? Y mi tío Marco sabía que yo era metalero. Y decía, uy, qué atrevido este caballero, ¿eh? Si sabe que le va a decir que no, pero yo dije, por respeto le voy a decir, estoy enfermo. Entonces yo le digo, oiga, no, ¿sabe qué? Gracias, estoy enfermo. Y él me dice, sí, pero los oídos los tenéis buenos. Me senté y lo escuché. Me dio risa, me senté, lo escuché. Y el siguiente fin de semana yo otra vez estaba en la casa. A todo esto, siempre el contexto es que yo nunca estuve un fin de semana en la casa. O sea, en mi adolescencia yo no pasaba ningún sábado en la casa. Y me acuerdo que esa semana estuvieron orando por mí en la iglesia, qué sé yo. Entonces yo el siguiente fin de semana otra vez en la iglesia. O sea, perdón, en la casa. Y mi tío Marco otra vez estaba en la casa estudiando la Biblia con mi mamá. Y otra vez me pidió sentarme y otra vez yo no le pude decir que no. Cosa a cuento corto que yo me puse a estudiar la Biblia. Al mes yo leía la Biblia solo. Yo recuerdo porque me acuerdo que mi tío Marco me dejaba las lecciones para que yo la hiciera y yo la hacía. Y me gustaba y me leía, porque la fe de Jesús, yo creo que muchos la han hecho. La fe de Jesús tiene las preguntas y al otro lado tiene información. Y a mí me encantaba leer la información detrás, encontrar así los datos curiosos que jugamos nosotros, datos de alto impacto, están al otro lado en la fe de Jesús para el que no la leyó. Y después a los 3 meses yo ya estaba así como, yo le decía, mi tío Marco a los 3 meses me decía, bautízate. Y yo sabía lo que le decía, no me quiero bautizar. Y él me decía, pero ¿por qué no? Porque él sabía que si yo me bautizaba, recibía la promesa del Espíritu Santo, que es una de las promesas del bautismo. Y yo le decía, no, porque en mi mente de adolescente yo entendía que todo lo que venía rápido, se iba rápido. Y yo estaba disfrutando tanto de lo que me pasaba, no solo las sensaciones, sino que ideas en mi mente. Por ejemplo, la idea suprema fue conocer a Jesús. Y decía, no puedo creer que este personaje, que para mí era un personaje histórico, era tan bueno con alguien como yo. Y que lo único que quería era hacerme cosas buenas, era portarse bien conmigo, que yo le permitiera que se portara bien conmigo. Entonces, cuando entendí que Jesucristo era lo supremo en mi vida, yo a los 3 meses ya lo estaba acompañando a dar estudios bíblicos al hermano Marco, después de haber leído la primera vez la Biblia. Y a los 6 meses, el 2 de mayo del 2009, yo me bauticé en la iglesia de la Obrada en Santiago. Entonces, cuando tú entiendes que como que el todo, porque habla completamente toda la lección, ¿no? El todo y el mayor líder, porque hablamos de los líderes al principio, del ranking de los líderes más influyentes, los que tienen más discípulos y todo, es Jesucristo. Cuando tú entiendes que si pones de superior, si tú quieres llegar a tener un altar en tu vida o un altar en tu casa,
Es que yo siempre digo, como que el altar en la casa es la tele, porque todos los sillones y las mesas se ponen en dirección a la tele. Si quieres tener un altar en tu casa, en tu vida, en tu familia, que sea Jesucristo. No hay herejía, no hay blasfemia, no hay pecado en poner un altar a Jesús en tu corazón, en tu vida, porque Jesucristo es el que se merece toda gloria y toda honra. Eso quería contar. Ahora sí que no hablo más. Qué lindo, me encanta, porque yo lo viví, me encanta. No, ¿cómo te vas a callar? No. Ahora, antes de ir como ya finalizando, siempre tenemos la forma práctica y esta vez en el folleto no tenía nada, Mati. Así que yo dije, no podemos no tener una forma práctica y traje la forma práctica de problemas en el proceso del discipulado. ¿Cuáles son estos problemas? En el folleto nombraron 3 iglesias. La iglesia A, B y C. Y estas iglesias tenían todas problemas diferentes, pero si te das cuenta, los problemas netamente que salen son los que hemos visto en todo este folleto. Así que se los voy a nombrar. El primer problema que podemos tener en el proceso del discipulado es no tener el poder del discipulado nutrido y sano. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio hablábamos de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es nuestra espiritualidad. Hablamos de la oración, la Biblia, la testificación, que era respirar, comer, hacer ejercicio. Entonces, si nosotros no tenemos nuestro cuerpo nutrido y sano, es un problema para el proceso del discipulado. La segunda, tenemos no preparar la tierra. Ya sabemos ya que preparar la tierra es ganarse la confianza, ¿cierto? Mostrar un interés real. Cuando uno no hace esto, hay problemas. La tercera dice no sembrar o no predicar la palabra de Dios a otros. En el cuarto tengo no cultivar, o sea, no darle estudios bíblicos a estas personas. En el 5, no cosechar, o sea que a estas personas no las incitemos a bautizarse. Y en el 6 es no conservar la cosecha, significa que no le enseñemos a discipular o los discipulemos y no los hacemos partícipes de nuestras almas. Mati, todo esto es un proceso súper importante. Cada uno de los que acabo de nombrar no nos podemos saltar ningún paso porque es como, no sé, esto mantiene sana la iglesia. Exacto, a un niño bebé no le podemos dar comida de grande. Entonces son procesos que uno que tiene que vivir, son etapas que no nos podemos saltar. Sí, son muy necesarias. Entonces, recordar también que al final nada de lo que haces es fruto de tu trabajo, ¿cierto? Escuchábamos, niégate a ti mismo, nada de lo que haces es para ti, esto es todo para exaltar al Señor. El sembrador es Cristo. Amén. Y finalmente, ahora con esta lección, nosotros somos instrumentos porque Cristo lo es todo. Ya haciendo una síntesis final, antes de la cita, tengo esta frase de Mati que la saqué del folleto, dice, Cristo lo es todo. ¿Qué más se puede decir sobre Cristo? Él es el primero de todas las cosas. Él hizo todas las cosas, resuelve todas las cosas. La simple pregunta es si hemos hecho de Jesucristo el Señor de todas las cosas. Así que yo creo que los dejamos más que nada invitados a hacer a Dios el centro de su vida, que es el centro de todo, ¿cierto? Claro. Amén. Para finalizar, voy a leer la visualización que tenía este folleto que se encuentra en Los lugares celestiales de nuestra escritora Elena de White. Dice, Satanás recurre a todos sus poderes para el ataque en el último conflicto y la paciencia del seguidor de Cristo es probada al máximo. A veces parece que va a ceder, pero una palabra de oración al Señor Jesús llega como una flecha hasta el trono de Dios y los ángeles de Dios son enviados al campo de batalla. Cambia la marea. La asombrosa luz que brilla en la faz de Jesucristo ha cerrado la boca de sus arterios oponentes. Bajo el poder del encanto que está sobre ellos, sus labios callan y los cautivos son liberados. Las almas creyentes acosadas son sostenidas como alas de águilas y la victoria es ganada. Ya hemos llegado al final de este podcast. Bueno, llegamos al final de este trimestre, pero como dicen por ahí, todo final es un inicio. Así que este final no es el adiós total,
el gracias total, Hasta pronto. sino que es hasta esta próxima semana, ¿no? Pero con el próximo podcast vamos a intentar de tener invitados para este próximo podcast. Si quieres mandarnos saludos, mensajes, recuerden que estamos leyéndolo. Ya vieron a las personas que le hemos respondido, que estamos leyendo sus comentarios, así que déjenos sus comentarios, escríbanos, pueden escribirle a Ministerio Joven Chile por interno. Si quieren mandar un saludo, si quieren pedir que oremos por algo, escríbanos nomás. Ya estamos pendientes de ustedes, nos gusta dialogar con ustedes. Y saludo a todas las personas de Sudamérica, Latinoamérica, habla hispana y quizás de Asia que hablen también en español, que nos estén escuchando. Ya, el Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo espacio pod. Me parece que falta un aviso. Mati, luego viene el nuevo folleto, tú ya lo nombraste, La batalla por la mente. Y el título de la lección que vamos a estudiar se llama Familiarízate con Dios. Y alerta spoiler, partimos hablando de Job. Bien. Ahora sí. Ahora nos sí. despedimos. El Señor les bendiga y nos Nada más que escuchamos decir. en un nuevo podcast. Chao. Chao.